Qué alegría estar juntos, ¿verdad? Y ver algunas caras que no vemos todos los miércoles. Bueno, gloria a Dios. Vamos usted recibió una agenda, ¿verdad? De lo que iba a ser la asamblea. Y uno de los puntos era proyección, decía, 2023 a 2025. Y yo quisiera compartir un pequeño mensaje que de alguna manera resume, dijéramos, la expectativa máxima que tenemos para estos próximos años, para este año y los próximos 2 años, estos 3 años, dijéramos. Y para eso quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, libro de los Hechos, en el capítulo 6. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Hechos 6, del versículo 1 al versículo 7. Me da un amén cuando llegue ahí, hermano, por favor. Bueno, leemos, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también, dice, muchos de los sacerdotes, o sea, sacerdotes judíos, obedecían a la fe. Si usted mira los últimos 2 versículos del capítulo anterior, capítulo 5, versículo 41 y versículo 42, podemos ver qué estaba ocurriendo antes de que estos hechos se suscitaran, dijéramos. Dice versículo 41 y dice ellos, o sea, los apóstoles que habían sido azotados, ¿verdad? Y que habían sido intimados por las autoridades romanas, por los sacerdotes, para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Dice que ellos habían salido de la presencia del concilio gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con N mayúscula, por causa del nombre de Jesús. ¿Verdad? Así dice la Escritura, que si vamos a sufrir, que sea que suframos por hacer el bien y por causa del nombre de Jesús, que eso sí vale la pena sufrir, ¿verdad? Cuando sufrimos por nuestros pecados, por nuestros errores, cuando sufrimos por nuestras malas decisiones, eso no tiene mucho provecho. Pero cuando sufrimos por causa del nombre de Jesús, eso vale la pena, dijo el apóstol Pedro. Y dice el versículo 42 que todos los días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso estaba ocurriendo antes del capítulo 6. Dice que todos los días ellos, los hermanos,
aún sufrían por causa del nombre del Señor, y no cesaba, dice, no cesaban de enseñar, de instruirse unos a otros, de enseñar la palabra en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar la palabra. Por eso es importante, amados hermanos, que no solamente nos congreguemos fielmente, ¿verdad?, cuando nos toca culto, el día domingo y el día miércoles, ¿verdad? Son los días que tenemos culto, ¿verdad, hermanos? Entonces esperamos, a no ser por causa de fuerza mayor o una actividad quizá familiar muy especial que usted tenga, pero por otro motivo no deberíamos de dejar de congregarnos, hermano. ¿Verdad? Eso es algo básico que dice el Señor, que no dejemos de congregarnos. Y los días miércoles, ¿verdad?, que estamos tratando de que el día miércoles como hoy sea un tiempo significativo para nuestra comunidad, para nuestra edificación, para el bien de nuestras almas, para el crecimiento de nuestras vidas en Cristo, ¿verdad? Queremos que el miércoles sea significativo. Por eso estamos haciendo la asamblea este día. El próximo domingo tenemos un culto especial de bautismos. La semana pasada tuvimos un culto especial de dedicación de un nuevo miembro de nuestra comunidad, ¿verdad? Tuvimos a Pablito, que sus padres lo dedicaron al Señor. Y entonces tenemos otras diferentes actividades. Como decía el pastor Carlos, el próximo domingo vamos a tener una actividad especial después del culto de bautismo. Los muchachos, ¿verdad?, se quedan a jugar para aquellos que necesitan o necesitamos hacer ejercicio, ¿verdad? Es un buen momento. Entonces, congregarnos es importante, hermanos. Pero no solo en el templo, dice, sino que los hermanos dicen que también en las casas. Entonces, en nuestras casas, ¿qué está pasando en nuestras casas, hermano? ¿Qué está pasando en nuestras casas, verdad? En las casas de los miembros de Oasis de Gracia. ¿Qué tanto estamos compartiendo la palabra en nuestras casas? Eso es importante. Entonces, el resultado de eso, de que ellos se congregaban y que en las casas también continuaban la obra del Señor en medio de ellos, en los grupos pequeños, porque en una casa no va a caber mucha gente, ¿verdad? Pero el resultado de eso es lo que leímos en el capítulo 6, que todavía se multiplicó más, ¿verdad? Porque dice el último versículo que leímos, el versículo 7, dice que a raíz de lo que ocurrió ahí del versículo 1 al versículo 6, dice que crecía, hermanos, la palabra del Señor. Y hermano, eso es lo más importante, que como pastores, como equipo pastoral, tenemos expectación de los próximos años en medio de nosotros, ¿verdad? Ese es lo máximo que nos puede pasar, hermano. ¿Qué es lo máximo que nos puede pasar, hermano? Que crezca la palabra del Señor. Eso es lo máximo. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, debe tener eso como lo máximo, la máxima meta, ¿verdad? La meta más excelente es que crezca la palabra del Señor. Y si crece la palabra de Dios, ¿en dónde ha de crecer? ¿Dónde estaba creciendo la palabra del Señor, hermano? ¿En el instituto bíblico? No, ¿verdad? ¿Dónde estaba creciendo la palabra? En la iglesia, pero más directamente en el corazón de cada hermano que se congregaba en Jerusalén. Cada hermano que se congregaba en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, que ya eran miles, ¿verdad?, los que habían ahí, estaba creciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo ha crecido la palabra del Señor en su vida desde que conoció a Cristo, desde que usted creyó en el Señor? ¿Cuánto ha crecido la palabra del Señor en nuestras vidas, hermano? Una pregunta buena esta noche, ¿verdad? ¿Cuánto ha crecido la palabra del Señor?
Usted puede decir esta noche delante del Señor: hermano, en mi vida la palabra de Dios ha crecido estos años. No le voy a pedir que levante su mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos podemos decir la palabra de Dios ha crecido en mi vida? Tengo más entendimiento. Cuando conocí a Cristo no sabía ni dónde quedaba Génesis. Me costaba encontrar Apocalipsis, ¿verdad? Pero mire, hermano, hoy abro la Biblia y sé dónde está cada libro, porque fui clarificando la Biblia, hermano. Y aprendí ahí cómo ubicarme en la Biblia. Mire, hermano, yo ya sé que la Biblia está dividida en dos partes. Ha crecido en entendimiento, en conocimiento. Ya sé cuál es el mensaje central de la Biblia. Ya sé cómo Dios mandó a escribir la Biblia y por qué la mandó a escribir, y la importancia que la palabra de Dios, la Biblia, tiene en la vida espiritual de la iglesia. Hermano, yo eso no lo sabía antes, pero ahora yo ya lo sé. Y mire, la palabra ha crecido en mi vida que yo soy otro hombre. Viera las ideas que tenía antes, hermano. No, hombre, si usted me hubiera conocido antes, viera las ideas que tenía. Montón de cosas raras que yo creía. Viera un montón de supersticiones. Yo era bien supersticioso. Ni siquiera debajo de una escalera quería pasar, ¿verdad? Por mis supersticiones, por mis creencias. Viera cómo trataba a mis hijos. Pobrecita mi esposa, yo no sé cómo me aguantó, hermano. Pero mire, hoy que la palabra de Dios ha crecido en mi vida, soy otro hombre, soy otra mujer, soy otra persona. Entonces dice que crecía la palabra del Señor, y cuando crece la palabra del Señor en el corazón, en la vida de la iglesia, hermano, ¿qué es lo que va a crecer también con eso? ¿Qué dice? ¿Qué más crecía, hermano? ¿Qué más crecía, hermano? El número de los discípulos. Era una multitud, dice el pasaje. Era una multitud de discípulos. No eran solo hermanos que se congregaban allá, como decíamos el otro día, de vez en cuando, ¿verdad? Que se congregaban como decíamos el otro día, que se recuerdan antes, el hermano Mauricio nos daba duro, ¿verdad? Cuando hablaba de los domingueros, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermano? Yo me acuerdo desde allá por los 80, cuando yo llegué a la iglesia, los domingueros decían, no hay que ser dominguero, decían los hermanos. Pero hoy ni a domingueros llegamos algunos, hermano. Porque ni siquiera el domingo nos congregamos fielmente. Ya no digamos el miércoles, ¿verdad, hermano? Entonces, pero no solo aumentaban los que llegaban a la iglesia, los invitados, digamos, no. Dice que creció el número de los discípulos. O sea, había un discipulado, porque la palabra estaba creciendo. Entonces, cuando la palabra crece, lo que va a ocurrir es que se va a multiplicar los discípulos, los que siguen a Jesús, pues, la gente que está comprometida con Jesús, que está comprometida con la iglesia, que está siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Está creciendo las personas, los hombres, las mujeres que están siguiendo al Señor, que han vencido al maligno, como dice el libro de Apocalipsis, que están siguiendo al Cordero. Los discípulos, dice que se había multiplicado, crecía el número de los discípulos, y hasta la gente que nadie esperaba que se uniera a la iglesia, se estaba uniendo. Los más duros, pues, de Jerusalén, que eran los sacerdotes, los más difíciles que creyeran, era tanto el impacto de la vida de estos hombres y estas mujeres, era tanto el impacto en la ciudad de Jerusalén, de la iglesia ya, de que aún aquellos que nadie hubiera creído que iban a creer el evangelio
y se iban a sumar a la iglesia, hasta ellos estaban creyendo. Entonces, ¿qué esperamos para los próximos años, hermano? Esto es lo que anhelamos. Amén, hermano. Todo lo que hagamos debe de tener este propósito, ¿verdad? De que la palabra de Dios crezca y que se multiplique el número de los discípulos, que usted y yo, para comenzar, seamos discípulos de Jesús, militantes, pues, hombres y mujeres militantes, seguidores visibles de Jesús. Entonces, eso es lo que anhelamos. Ahora, dice que como había crecido en el versículo 1, ya los discípulos habían crecido en número, hermano. Así comienza el versículo 1. Y el versículo 7 es lo que está diciendo, que había crecido más todavía con lo que ellos hicieron. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron, hermano? Dice que ellos priorizaron lo prioritario, ellos priorizaron lo importante, ellos priorizaron lo que Dios quiere que prioricemos, y es la palabra de Dios, la oración y la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles, ¿verdad?, que eran los 12, eran los pastores de la iglesia en Jerusalén, los 12, ese era el equipo pastoral, dijéramos, eran 12, ¿verdad?, los que habían. Debido al crecimiento que la iglesia había tenido, ellos se desbordaron, estaban desbordados del trabajo, estaban desbordados de las actividades, de las responsabilidades. Y como ellos ya no alcanzaban a cubrir todas las necesidades que habían en la iglesia, entonces algunos, en este caso las viudas de los griegos en particular, comenzaron a sufrir porque no se les estaba atendiendo como antes se les había atendido. Y esas quejas se oyen muchas veces, ¿verdad? Es que no me atienden o ya no atienden como atendían antes. El otro día me decía alguien, es que hablando de las hermanas y con el perdón de las hermanas, pero me decía alguien, es que no hay mujeres, sí hay mujeres en la iglesia, pero mujeres que algunas puedan confiar en abrir su corazón. Eso me dijo alguien hace poco, ¿verdad? Y entonces me mencionaron a la hermana Elcita. La hermana Elcita era alguien que casi todas las hermanas confiaban, me dijo alguien. Necesitamos una mujer así, me dijeron, que las mujeres confíen. Pero a veces ni siquiera podemos contar algo porque al rato ya todos lo saben, hermano. Ni siquiera el secreto podemos guardar. Ahí les dejo un desafío. ¿Verdad? A veces ni siquiera el secreto podemos guardar cuando oímos algo, cuando nos cuentan algo y tal vez nos lo cuentan sin patas y sin cola y le ponemos pata y cola, ¿verdad, hermano? Y pelo y bigote y lo convertimos en gato, ¿verdad? Y nosotros hacemos más grandes a veces las cosas. Entonces, ellos estaban desbordados del trabajo y entonces ellos pensaron y dijeron, pero nos estamos descuidando de lo prioritario. Esto es importante y es necesario que se atienda bien porque ya estaba causando división. El diablo estaba ocupando eso, ¿verdad?, para causar división en la iglesia. Y entonces ellos lo que hicieron fue nombrar diáconos. Entonces, quiero aprovechar al hablar de esto, hermanos, es que de hace muchos años atrás, muchos años, ya ni la memoria, hemos hecho varios intentos de ordenar diáconos realmente. Varios intentos, por lo menos 3, me atrevería a decir, si no 4, pero en los últimos 10 años, dijeron. Hemos hecho varios intentos, pero por alguna razón
el Señor no permitió. De hecho, la última vez que ustedes saben, el grupo, aquí hay varios, ¿verdad? Ustedes saben que hasta había una reunión programada dentro del proceso que estábamos siguiendo ya. En las reuniones de líderes estuvimos compartiendo del diaconado, lo que eso significa. Y entonces íbamos a tener ya les habíamos enviado una carta a varios hermanos y se habían convocado a esa reunión, y fue justo en los días que el Señor llamó a la presencia del Señor al hermano Mauricio, ¿verdad? Y eso pues sí nos impidió, ¿verdad?, continuar. Y así pasó, creo que la vez anterior fue para cuando vino la pandemia, y así, hermano, Dios no ha permitido. Pero hoy, después de Semana Santa, después del retiro de iglesia, vamos a retomar el proceso y esperamos pronto poder hacer eso, poder ordenar el primer grupo, ¿verdad? Primer grupo de diáconos y darles la delegación formal, dijéramos, como lo hicieron ellos aquí. Eso esperamos hacer en los próximos meses. Entonces espero que no lleguemos a mediados de año antes de que lo hagamos y que sea una fiesta. Amén, hermano, ¿verdad? Ya aquí tenemos un montón de diáconos en la iglesia, pero nunca se le ha reconocido, se ha honrado, se ha ordenado, ¿verdad?, de la manera pues formal. Entonces eso vamos a hacer en los próximos, quizás de aquí a unos 3 meses. Vamos a retomar el proceso, retomar los aspectos que estuvimos tratando, ver con los hermanos que habíamos hablado y retomar el proceso y poderlo hacer pronto con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que el Señor pueda usar para cumplir este propósito de que la palabra se multiplique, la palabra crezca, ¿verdad? Y los discípulos se multipliquen. Eso es lo máximo, ese es lo que queremos, hermanos, para cumplir nuestra declaración de propósito. Para ser una iglesia sana, necesitamos en primer lugar un equipo pastoral sano y un cuerpo de diáconos también, hermanos, ¿cómo? Sanos, ¿verdad? Y podamos tener una iglesia sana, ¿verdad? Una iglesia ministrada, cuidada para la gloria de Dios, que pueda cumplir la misión de proclamar el evangelio en nuestra ciudad, de hacer discípulos en nuestra ciudad hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra declaración de propósito. Entonces, eso es lo que esperamos, amados hermanos. Y nosotros lo que queremos es que cada uno de ustedes sea parte de eso. Que usted no esté al margen del plan de Dios, del deseo de Dios para la iglesia y a través de la iglesia. Que cada uno de nosotros seamos discípulos y discípulas. Que estemos, ¿verdad?, trayendo gloria al Señor y que nos estemos multiplicando. Como Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, las cosas que has aprendido de mí ante muchos testigos, eso le dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces, lo que usted está aprendiendo, en la medida que en su vida la palabra está creciendo, eso debemos transmitírselo a otros. Ese es el deseo de Dios, hermano. No es que nosotros nos quedemos solamente con la bendición, ¿verdad?, sino que otros sean ministrados, sean impactados por lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, por eso queremos también, vamos a comenzar, ya comenzamos, pero vamos a estar transmitiendo algunos testimonios. Vamos a estar grabando así testimonios breves. Si usted tiene algún testimonio que quisiera contar, ¿verdad?, así
breve. Entonces, que le dé gloria a Dios, ¿verdad? Y levante el nombre del Señor en medio de nosotros también, porque mire, una cosita mala pasa y pues el diablo aprovecha, ¿verdad, hermano? Una cosita mala pasa en medio de nosotros y mire que como que es pólvora eso. Todos se enteran de las cosas malas y están pasando 100 cosas buenas y usted no se da cuenta. Está mejor el gobierno que nosotros, hermano. Ahí lo critican que pues sí, que se hacen propaganda, pues sí, pero alguien tiene que decir las cosas buenas, hermano. Nosotros contemos las cosas que Dios está haciendo. Démosle gloria a Dios. La Escritura dice que Dios honra a los que le honran, pues, y que nosotros reconozcamos a los que trabajan en medio de nosotros y que le demos gloria a Dios en las cosas que Dios está haciendo. Entonces le vamos a llamar a eso testimonio de gracia, le vamos a llamar. Entonces, y para estarlo compartiendo, ¿verdad? Que nos inspire eso. Para que cuando haya una manchita, ¿verdad? Eso no nos desanime, hermano, ¿verdad? O no los desanima usted a veces las malas noticias, las cosas feas que pasan, o los malos ejemplos, los malos testimonios. Pero necesitamos contar y resaltar las cosas que Dios está haciendo. Entonces eso lo vamos a estar haciendo. Así que, hermanos amados, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Estos próximos años a ver esto hecho una realidad en medio de nosotros. Amén, hermano. ¿Qué tal si usted ora? Póngale ahí a alguien que tiene ahí cerquita. Vamos a orar. ¿Qué tal si oramos unos por otros un minuto? Para que ore, para que la palabra de Dios crezca en la vida de su hermano, de su hermana. Por eso principalmente, esa es nuestra oración ahorita, y que crezca el número de los discípulos en medio de nosotros. No que crezca la cuenta del banco, ¿verdad? Sino que crezca la palabra en nuestros corazones, en la vida de la iglesia, en nuestras casas y en medio de la iglesia congregada en el templo. Padre, gracias te damos. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están comprometidas contigo y con esta iglesia local, Señor. Oh Dios, nuestra oración esta noche, nuestra oración principal, Señor, es que tu palabra crezca. Que tu palabra crezca, Señor, en medio de nosotros. Que tú, Señor, nos des más entendimiento, más conocimiento, más sabiduría, Señor. Que tu palabra sea iluminada, oh Dios, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Señor, que traigas un avivamiento de la palabra en medio de nosotros para que haya multiplicación, no de personas, sino de discípulos. Señor, que haya una multiplicación de discípulos para la gloria tuya, porque eso es lo que tú nos mandaste a hacer. Tú nos mandaste no a llenar el templo, sino a hacer discípulos. Y ese es tu plan y tu deseo, que hagamos discípulos, Señor. Que los discípulos se multipliquen y que así podamos llevar a cabo tu misión, la gran comisión, desde nuestra ciudad hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, anímanos. Señor, danos fuerzas. Señor, y oramos, Señor, por esa ordenación de diáconos, que eso sirva para que esta congregación, Señor, sea inspirada, animada, para que, Señor, tengamos más fuerza. Señor, oramos porque ahora, Señor, sea tu tiempo, Señor, y que tú nos permitas, Señor, concretar esa
esa ordenación de ese primer grupo y después un segundo grupo y muchos más grupos en el futuro, Señor. Que podamos tener más pastores en medio de nosotros, Señor. Levanta, Señor, que crezca tu palabra, que Señor, que pasemos de niños a jóvenes y de jóvenes a adultos, a padres, a maduros, que haya maduración, crecimiento espiritual en medio de nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.